Pues la semana pasada fui liberada a través del hombre sabio Christopher. En el momento en el que el hombre sabio empezó a liberarme, los espíritus malignos empezaron a operar dentro de mí. Los espíritus de Lucifer, Leviatán y Numeral empezaron a manifestarse. El espíritu de Lucifer es el espíritu que es anti-Jesús, es anticristo. Es el espíritu que causa conflictos, confusión y todas las cosas horribles que pasan en el mundo. El segundo espíritu que operaba en mí era el espíritu de Leviatán. El espíritu de Leviatán es un antiguo demonio responsable de todas las actividades marinas. Por ejemplo, los esposos espirituales. Controla las sirenas y las serpientes que están en los ríos. La mayoría de las personas no saben estas cosas, pero existen y están todos bajo el rey, Leviatán. El tercer espíritu que operaba en mí era el espíritu de Numeral. El espíritu de Numeral es el espíritu que tiene todas las estadísticas del mundo, porque se ocupa de números y letras. Esto pasa porque todo lo que se hace en este mundo requiere la utilización de números y letras. Tanto si codificas un nombre como si nombras un producto, todo se hace utilizando números y letras. Pues básicamente se trata de poseer las mentes de las personas y conectarse con ellas a través de sus nombres y números. Por ejemplo, en tu carnet de identidad, tu fecha de nacimiento tiene números y tu nombre tiene letras. Pues así es como Satanás utiliza el espíritu de Numeral para obtener la base de datos de todo el mundo. Satanás me entrenó para participar en el consejo, porque existe un protocolo en el reino espiritual. Hay la Trinidad de Satanás. La Trinidad de Satanás consiste en Satanás, la bestia y el falso profeta. Después hay los principados, las potestades, los gobernantes y los señores que controlan el universo, incluso el mundo. Y hay demonios continentales que vigilan cada continente y son los responsables de las actividades que ocurren en cada uno de los continentes. Y hay demonios supervisores que reciben órdenes de los demonios continentales para vigilar cada área del mundo, sea en la tierra, en el aire o en el mar. Luego hay demonios superiores, los que vigilan pueblos, ciudades y todas las demás áreas dentro del continente. Luego hay los demonios de bajo rango, que siguen a cada ser humano, tanto personas ricas como jóvenes o ancianos. Estos demonios vigilan todo de estas personas y se aseguran de conectar con sus mentes para atormentarlas. Son responsables de cosas como espíritus de mentira, espíritus de lujuria, espíritus de ira, espíritu de amargura y espíritu de pereza. Todos estos espíritus vigilan las mentes de las personas y las influencian. Estos demonios son considerados como los más importantes porque están involucrados en las actividades diarias de los humanos y tienen poder para invitar a demonios peores que ellos. Pues las herramientas que el enemigo usa cada uno de los medios de comunicación que los humanos usan. Por ejemplo, puede usar la música, puede usar Internet, puede usar a hombres de Dios, puede usar a cada persona, los accionistas en la comunidad y en el mundo. Por ejemplo, a los hombres de Dios los usa haciéndoles desear el poder en vez de la gracia. Porque cada vez que se vuelvan famosos y sus iglesias y todo lo relacionado con ellos crezca, el enemigo se asegura de que deseen más poder y que se vuelvan orgullosos. Una vez que se vuelven orgullosos, los espíritus malignos llegan y les proporcionan poder. Ahora bien, a causa del orgullo se vuelven ciegos y no ven la fuente de ese poder. También usan a las personas que rodean al hombre de Dios. Si no pueden llegar al hombre de Dios, por ejemplo, usan a sus hijos, a su mujer
a los pastores u otras denominaciones en la iglesia. Se aseguran de causar frustración. Los hijos del pastor se vuelven obstinados a causa de esos espíritus que los controlan y que quieren frustrar al hombre de Dios y hacer que nunca tenga un tiempo con Dios. Así siempre están frustrados e intentando resolver problemas. Al final del día, la protección se va y los espíritus entran y destruyen al hombre de Dios. Usan la fornicación. Cuando te acuestas con alguien, hay una transferencia de sangre. Cuando te acuestas con una prostituta o con cualquier otra persona que no es de tu misma fe, o simplemente te acuestas con una persona, tú transfieres tu sangre dentro de esa persona y esa persona dentro de ti. Si eres un hombre de Dios y quizás te acuestas con una prostituta en el momento que lo haces, ellos van e informan al reino de las tinieblas. Y cada vez que una prostituta o cualquiera con quien te acostaste es promovida en rango, tú, el hombre de Dios, eres llevado con ella. Por eso muchos hombres de Dios hoy en día están destruidos. Están poseídos, pero no lo saben, porque piensan que simplemente se acostaron con la persona. En Internet, ¿cómo lo usan? Hay algunas páginas web que ellos publican, por ejemplo, música, fotos y los últimos aparatos que se usan. Por ejemplo, usan una foto. No siempre te das cuenta de que es una foto maligna, pero ellos saben que es muy maligna. Ellos conectan contigo si, por ejemplo, la pereza es tu debilidad. El demonio de la foto en Internet conecta con tu pereza. Así que en el momento en que miras esa foto, invita a más espíritus que se trasladan en ti. Muchas personas no saben que las cosas publicadas en Internet tienen espíritus. No funcionan solas, sino con los espíritus que contienen. La música, ¿cómo es usada? La música atrae a mucho público. Muchos artistas atraen a mucho público. Pues los artistas que pertenecen al reino de las tinieblas, el reino de Satanás, sus letras y canciones, todo lo que hagan, no van solas, sino con espíritus. Así que cada vez que oyes sus canciones, aunque la letra no diga Satanás, debido a la autoridad que se les da en el reino de las tinieblas, empiezan a transferir espíritus y a conectar con tu espíritu. Pues si no tienes protección, empezarán a poseerte. Por eso hay muchas personas que no se dan cuenta de que muchos artistas pertenecen al reino de las tinieblas. Estábamos en una reunión con la cohorte del diablo en el infierno. Pues este hombre llega. No sabía que era Jesús. Llevaba una túnica. Era roja y parecía haber sido mojada en la sangre. Y tenía una cuerda dorada en este lado. Tenía agujeros en sus manos y en sus pies. Su cara parecía como si alguien le hubiera golpeado. Parecía casi desfigurado. Era irreconocible. Tenía una corona hecha de espinas en su cabeza. En el momento en que vi a ese hombre, tuve curiosidad de conocerle porque cada vez que venía, todo se paralizaba. Hasta Satanás no se podía mover. Él solo se quedaba parado allí. Así que me acerqué y cuando lo toqué, cuando miró hacia mí, sentí amor y compasión y esas cosas a las que no estaba acostumbrada. Eso fue lo que me hizo decidir salir del reino de las tinieblas. Pues físicamente le confesé a mi madre que había estado sirviendo a Satanás. Pues como ella no entendía, llamó a diferentes pastores para que viniesen y orasen por mí. La mayoría de las veces cuando oraban por mí, los espíritus dentro de mí despreciaban a los hombres de Dios porque no habían alcanzado el nivel en el que estaba yo en ese momento. Así que muchos hombres de Dios que intentaron orar por mí fueron destruidos. Algunos de ellos acabaron en la fornicación. Otros acabaron como borrachos. Un día, mi hermano me dio el vídeo del profeta T.B. Joshua. La primera vez que vi al profeta de Dios, le dije a mi madre, tengo que ir a ver a ese hombre. Creo que él me puede ayudar. Creo que es el único que me puede ayudar. Eso fue cuando intenté venir en 1998.
Estuve intentando llegar aquí y no fue hasta hace poco que resolví venir a la SCOAN. Los hombres de Dios que vinieron para liberarte, ¿eras tú quien los ataba o eran los demonios? Eran los que yo servía, los que atacaban a los hombres de Dios, porque yo quería salir del reino. Pero era una lucha entre ellos y yo. Cada vez que veía a hombres de Dios, empezaba a atacar sin poderlo controlar. Ellos no tenían la llama, luz o fuego a su alrededor como los verdaderos hombres de Dios, ni ángeles protegiéndoles. Muchos de ellos son verdaderos hombres de Dios, pero la mayoría, dependiendo del nivel, eran usados a través de sus debilidades. Por eso no fueron capaces de liberarme. ¿Hubo alguno que no te pudo liberar y que no recibió ataques? No, señor. Pues cualquiera que no podía liberarte, ¿recibía ataques? Sí, señor. ¿Cómo les atacaban? Porque no tenían protección a su alrededor. Pues cada vez que oraban por mí, parecía que me habían liberado, pero en el fondo yo sabía que no había sido liberada del todo. Aún tenía conexiones con el reino de las tinieblas. Así que ellos atacaban a los hombres de Dios, causando confusión y frustración. Algunos de ellos acabaron con sus matrimonios y causaron un caos en la vida de los hombres de Dios que intentaban liberarme. Como suma sacerdotisa, recibía órdenes de Satanás para dar encargos a diferentes niveles de fuerzas demoníacas, por ejemplo, para causar accidentes, matar a personas y causar estragos en el mundo. La razón por la cual causamos accidentes y matamos a personas era porque comíamos carne humana y bebíamos sangre humana. Comíamos carne humana y bebíamos sangre humana, porque hay vida en la sangre. Pues ingeríamos esa sangre y carne para ganar más vida y más superioridad sobre demonios y seres humanos. Pues cuando vine aquí, lo que pasó fue que cada vez que miraba al hombre de Dios en Emmanuel TV en casa, cada vez que pasaba la noche viendo este canal y orando con el hombre de Dios, el profeta TV Joshua, cada vez que lo miraba, había paz dentro de mí. Pues decidí venir porque la diferencia entre el hombre de Dios y las otras personas que intentaron liberarme en el pasado es que el hombre de Dios es muy humilde y muy simple. Tiene un corazón para las personas y un amor verdadero por ellas. Esto es lo que me trajo aquí. Otras personas, cuando sus ministerios empiezan a crecer y ven que Dios los usa, se vuelven creídos y orgullosos. Al final solo piensan en ellos y no en Dios. Pues así es como llegué a la sinagoga Iglesia de todas las naciones. Ahora eres libre. En el momento en el que nace un bebé, en el reino de las tinieblas, toman la bolsa que contiene el bebé, la placenta, y hacen hechizos y maldicen la vida del bebé. Así que al bebé se le somete a un ritual de iniciación desde su nacimiento. Por eso niños pequeños pueden matar a adultos. Y la gente se pregunta cómo lo hacen. Pues las personas, los padres, deberían ser conscientes de lo que les pasa a sus hijos. Recomiendo a todos que estén con el Señor Jesús, que acepten al Señor como su Señor y Salvador personal, porque fuera de eso no hay protección y sufrirán la opresión del enemigo. Pueblo de Dios, nunca des nada por sentado, porque Satanás puede usar todo, hasta las cosas que piensas que no puede usar. Y la gente debería buscar la gracia de Dios en vez del poder que desean, porque no conocen la fuente del poder que van a obtener. Bueno, muchas gracias. ¿Habéis oído? Dijo que las personas buscan poder. Y la Biblia dice, sí, ya les he dado poder. Pues ya naciste con poder, está en ti. No podemos adelantarnos a nuestro crecimiento, así que edifica la fe, oyendo la palabra de Dios. Pues oyes la palabra de Dios y a medida de que la obedeces, tu fe crece.
Esa fe es el medio por el cual el poder es liberado. Es la clave. El interruptor. ¿Tienes interruptores como este? Quiero encenderlo. Lo apago. Esa es la fe. La enciendo, pues ella está diciendo que en cuanto al poder, tienes poder. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios y obedeciéndola. Así que estamos diciendo que tu vida fluirá mejor cuando actúes conforme al libro. Gracias, hombre de Dios. Soy libre y libre para siempre en el nombre de Jesús. Bueno, ya que eres libre, ¿cómo va tu vida ahora? ¿Cómo duermes? Antes, cuando estaba en casa, hasta mi madre peleaba conmigo, porque no dormía. Pero desde entonces he estado durmiendo muy bien, porque antes no lograba tener un equilibrio entre la vida física y la espiritual. Pero ahora puedo ver que todo se acabó y soy libre en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Y qué de tu gente? Porque eres consciente de lo que haces. Esta conciencia, hay muchos que son conscientes de lo que hacen. Están poseídos. Cuando finalmente los liberan, les dicen, esto es lo que dijiste. Y ellos dicen, no, no lo he dicho yo, pero tú eres consciente de lo que haces. Estás allí, sabes lo que estás haciendo. Físicamente lo haces. Espiritualmente sí estás allí. ¿Cómo los llevas a la luz? Iré y les predicaré acerca de la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Hoy en día, el 90% de esas personas no son conscientes de lo que hacen. Cuando finalmente las liberan, les dicen, dijiste eso, no, jamás lo diría. Dijiste que haces esto, no. Dijiste que eres una serpiente. ¿Una serpiente? Yo soy un ser humano. Significa que no son conscientes de lo que hacen. Mientras, el 10% de ellos, como nuestra hermana aquí, son conscientes de lo que hacen. Son los posesores, así que oprimen a las otras personas, atacándolas. Te pueden oprimir y usarte. Sin que lo sepas, toman tu imagen y van a donde van. Hacen lo que quieren hacer. Cualquiera que vaya allí y llore, los espiritistas no van a ver a las personas que los atacan. A las personas que usan esa imagen, a esas no las ven. Por eso hoy en día se continúa atacando a las personas equivocadas. Llaman brujas a las personas equivocadas en las comunidades. Muchas personas acusan a otras de ser brujas y brujos, pero ellos no son brujos. Están siendo oprimidos. Los que son brujos de verdad están escondidos en algún lugar. Incluso cuando se atacan a los supuestos brujos, los auténticos brujos los atacan también. This war is not my home. I'm so passing through. Somewhere beyond the news,